Noches para todos, bienvenidos a esta capacitación, la primera del año 2024 desde la Comisión Docentes del Reino de Buenos Aires. Hoy con una invitada súper especial, Janina Cosime, que tiene muchas diplomaturas, pero por sobre todo lo que tiene es una gran vocación de servicio, en defensa de los derechos de los niños y de las familias por la educación, y sabemos que se ha especializado mucho en toda la normativa vigente en cuanto a la educación sexual integral, y puede darnos muchas herramientas para documentarnos y para poder proyectar y no tener miedo a la hora de dar educación sexual integral, porque hoy por hoy los docentes un poquito palpamos que hay ciertos temores, recelos, y muchos están relacionados con el desconocimiento. Así que para mí es un privilegio presentar a esta profesional, a esta hermana en Cristo y a esta amiga, Janina. Cedo el lugar, tenemos tiempo, y lo que también quiero pedirles es que si tienen consultas, las dejen escritas, y con Javier vamos a tratar de levantarlas, y si el tiempo nos da, iremos respondiendo, y si no, trataremos de ir conectando a posteriori, si hay alguna consulta que no se responda durante la charla. Bueno, sin más, apago mi micrófono y la dejo a Janina. Si querés contar algo de Padres de Pie, también viene bien. Vale. Adelante. Bueno. Muchísimas buenas noches para todos. Y bueno, recién decía Enoch, muchísimas gracias, Dani, por tus palabras, y al grupo por la invitación. Es un honor siempre de poder servir a Dios y poder estar respondiendo a esta convocatoria. Mi nombre es Janina Cosime, soy licenciada en orientación familiar, y bueno, estudié un montón. Antes de Cristo estudiaba para llenar agujeros, y bueno, después de Cristo en mi vida estudio para servirlo a Él. Así que, bueno, todo lo que sé está a disposición de Él. Y soy referente de Padres de Pie. Padres de Pie es una organización, un movimiento, no tenemos figura legal, de padres que nos levantamos, nos ponemos en pie en defensa de los derechos de nuestros hijos a recibir una educación sin ningún tipo de imposición ideológica, ¿no? Así que, bueno, nos conocemos en este movimiento con Dani desde hace ya, va a ser 6 años, hace un montón que estamos trabajando en esto. Alguien una vez me dijo que nos habíamos subido a un tren que se iba a acabar cuando acabara nuestras vidas, y me pareció muy loco, me pareció muy distante, pensé que era algo que se iba a resolver rápidamente, pero bueno, ya 6 años casi de estar acá. Bueno, yo les cuento, Dani me invitó, y les voy a compartir pantalla, a trabajar el tema de la educación sexual con los docentes, y era medio así una super motivación, que hiciéramos una charla motivadora, pero no como la primera que tuvieron, sino que sea bien de coacheo para animarlos a dar ESI a aquellos que por ahí temen, ¿no? Porque hay también una cuestión de que hay un movimiento que nos quieren meter ESI con una cuestión ideológica que avasalla los derechos de los chicos, pero también otro movimiento que dice, no, nos demos educación sexual. Bueno, nosotros con Dani coincidimos que hay que dar educación sexual, pero una educación sexual que sea respetuosa de los derechos de los chicos y que sea buena. Entonces, así titulé esta charla, que no se me abrió, a ver. Ustedes no ven la pantalla, ¿no? A ver, y acá está. Ahora la van a ver. ¿Ahí está? Bueno. Estuve pensando y dije, desafiados de educar en la verdad y para la libertad. Medio largo el título, pero ahora van a encontrar porque tenía un hilo. ¿Perdón? Apaguen los micrófonos porque se escucha todo, ¿eh? Ahí está, desafiados para educar en la verdad y en la libertad. Bueno, esto soy yo, y bueno, el programa creo que se lo mandaron. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ESI en el marco normativo, el lugar de los papás, y por qué dar ESI.
por qué debemos dar educación sexual en las escuelas, y más o menos unas pautas para darlas, ¿no? La idea es animarlos a ustedes. Voy a ir rápido en esto porque era un poco para mí y para la comisión en cuanto a definir los objetivos y el porqué. Y vamos a hablar qué es la ESI. La ESI es una ley. La ley de ESI es la ley 26.150, se llama Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Tiene una historia esta ley porque no es una ley que salió así nomás y no es una ley que responda a una ley de educación. La ley de ESI, de Educación Sexual Integral, por eso ESI, la ley 26.150, responde al programa de reproducción responsable, tiene otro nombre, que es un programa que tiene que ver con la salud sexual reproductiva de las personas, que es anterior a esta, pero una pata de ese programa, digamos, para poder llevar a cabo el programa necesitaba una pata que tuviera que ver con educación, ¿no? Digamos, de poder llevar adelante este programa de cómo educar a la gente en cuanto a la salud sexual reproductiva responsable, bueno, necesitaba una pata en educación. Entonces sale el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Después sale la Ley Nacional de Educación, así que ya acá vemos una intencionalidad, digamos, la Ley de Educación Sexual Integral tiene una intencionalidad que tiene que ver más bien con lo sexual que con la educación, digamos. Educación para la sexualidad, pero se entiende, ¿no? No era una cuestión que salió desde la educación, hagamos educación integral dentro de educación, sino que, bueno, usemos la educación para poder instaurar este programa de salud sexual reproductiva dentro de la nación. Pero la ESI es una ley. Por eso hay algunos sectores que en vez de hablar de ESI, hablan de educación para el amor, educación sexual para el amor, educación integral de la sexualidad, ¿no? O educación sexual. O tienen otros nombres, otra forma de hablar de educación sexual, porque quieren diferenciarse de lo que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, del programa de ESI. Es decir, se da respuesta a través de la educación a ese programa, pero no coincidiendo, no identificándose con ese programa, porque consideran que ese programa, en gran parte de ese programa es ideológico y no coinciden con esa ideología, ¿sí? Entonces nosotros podemos dar educación sexual integral o podemos dar educación sexual sin estar súper abrazados a este programa de educación sexual integral o a sus lineamientos curriculares. Acuérdense que yo no los veo, así que si me ponen cara de que no se entendió lo que dije o que yo no me expliqué bien, no los veo. Así que alguien me avisa. Bien, ¿qué dice esta ley? Yo saqué los artículos porque si no era medio tedioso ponernos a leer los artículos, pero la ley es cortita, tiene una página y media, 2 páginas, es re sencilla de leer y tiene 10 artículos. Es muy, muy chiquitita. Pero en el artículo 1 dice que la educación sexual es un derecho de los chicos. Todos los chicos tienen derecho, los niños y los adolescentes, a recibir educación sexual. Eso dice la Ley de Educación Sexual en su artículo 1. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Empezando, es un derecho. A ver, yo tengo derecho a fumar, ¿por eso tengo que fumar? No, digamos, puede alguien que no quiera hacerse de ese derecho, pero teniendo en cuenta que se puede dar educación sexual, educación preventiva, saludable y demás, está bueno poder a nosotros garantizar ese derecho a los chicos, ¿no?, de recibir educación sexual. Entonces, la educación sexual, la ESI es una ley y la educación sexual es un derecho que tienen los chicos. Después, en el artículo número 5, nos dice a las comunidades educativas qué es lo que deben hacer frente a este programa, a esta ley. Y esto lo tenemos que hacer todos. Había una parte que yo me iba a poner a desarrollar, pero era más bien que tenía que ver con cómo insertar, el primer punto, insertar la educación sexual dentro del proyecto educativo institucional. Y esto hay que hacerlo, porque lo dice la ley en su artículo 5. Todas las comunidades educativas deben insertar educación sexual dentro de su proyecto educativo institucional. Y bueno, y hay formas de hacerlo, hay una forma ordenada de hacerlo para aquellos que no lo han hecho. Y está bueno hacerlo, y si no está hecho en tu escuela, está bueno que se empiece a hacer y se pueda tomar la posta de hacer y se pueda estar pensando, planificando y trabajando en esto, para en vez de dejar a los chicos a la deriva y a lo mejor que se dé educación sexual, o no se dé, o se dé como venga, poder tenerlo armado y planificado para poder dar una educación sexual que realmente sea integral y que sea positiva y que sea preventiva. Entonces, el artículo 5 dice que todas las comunidades educativas deben insertar
dentro de su proyecto educativo la educación sexual. Y que todos debemos dar clases en la escuela, se deben dar clases de educación sexual. ¿Por qué? Porque dice que los estados, digamos, los estados provinciales, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires deben garantizar ese derecho a través de que las comunidades educativas, las escuelas, deben brindar clases de educación sexual. ¿Por qué? Porque es un derecho de los chicos. Entonces esto lo tenemos que hacer, no hay lugar a duda. Ahora, ¿hay que hacerlo de cualquier manera? No. ¿Cómo se hay que hacerlo? Hay que adaptar los lineamientos curriculares. El artículo 5 habla de que cada comunidad educativa debe adaptar las propuestas curriculares. Es decir, los lineamientos curriculares son propuestas, ¿sí? Entonces deben ser adaptados a la realidad social, cultural de esa comunidad educativa. Y la Ley de Educación Federal define la comunidad educativa, no la define como los lineamientos. La comunidad educativa es lo que el ministro de Educación se le ocurra, no. Dice que la comunidad educativa es los directivos, los docentes, los alumnos, los padres de los alumnos, los auxiliares y demás, ¿no? La gente de la cooperativa. Entonces, esos lineamientos curriculares que son propuestas deben adaptarse a las convicciones de esa comunidad educativa. ¿Esto implica que sea una ESI a la carta? No, pero sí una ESI donde estén respetados los derechos del niño, ¿no? Y que se respeten esas convicciones. En las escuelas religiosas o en las escuelas a lo mejor de alguna comunidad cultural, bueno, es más fácil porque hay un ideario. Y si en tu ideario, en tu escuela, que es una escuela de gestión privada, y en el ideario no dice nada de educación sexual, es hora de que se pueda plantear, ponerlo para que quede claro que cuando los padres van a esa escuela y firman ese contrato, qué forma, qué modo, desde qué perspectiva, desde qué cosmovisión del mundo se va a dar educación sexual y no pretendan otra cosa, o no darla, o darla desde otro alineamiento, ¿no? Y en las escuelas de gestión pública, sé que es difícil, pero es más fácil de lo que parece. Si nos centramos en los derechos del niño y en lo que todos estamos de acuerdo, es decir, evitar el abuso sexual infantil, evitar el embarazo adolescente no intencional, evitar las enfermedades de transmisión sexual, evitar la violencia, evitar la discriminación, evitar, la violencia, especialmente todo tipo de violencia, pero especialmente hacia la mujer y la discriminación, fomentar las relaciones saludables, en eso vamos a estar todos de acuerdo, entonces va a ser, el cuidado del cuerpo va a ser más fácil, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la ESI en el artículo 1, que es un derecho, y en el artículo 2, que debe decir, qué debe hacer la comunidad educativa. Y después, en el artículo 9, habla claramente que los padres, ante toda esta situación, deben estar informados de lo que se va a dar en ESI. No solamente en ESI, en la Ley de Educación General, en la Ley de Educación Federal, dice que los padres tienen el derecho a estar informados de lo que ocurre con la educación de sus hijos en forma periódica y sistemática. Entonces, la ESI, la educación sexual, no es una excepción a eso, es un derecho que tienen los padres y un deber que tiene la escuela de informar a los padres sobre qué se va a dar ESI. Aparte, cómo van a dar su consentimiento o decir si están de acuerdo o no en cuanto a sus convicciones, a lo que se va a dar, si no están informados, ¿sí? Y también dice que hay que crear espacios de formación. ¿Cuál sería el problema con los espacios de formación? Si cuando nosotros, como se ha intentado en algunos sectores de gestión pública, convencer a los padres de que tienen que dar educación sexual desde un determinado lineamiento, es decir, imponer una ideología a los padres para que sean cómplices de imponer esa ideología a los chicos. No, eso no es un espacio de formación, por eso sería un espacio de adoctrinamiento. Crear espacios de formación es crear algo parecido a una escuela para padres. Aleluya por aquellas escuelas que pueden tener esos espacios de escuela para padres donde no se habla solamente de educación sexual, sino que se le pueda ayudar a los padres a ninguno nos enseñaron a ser papás, a trabajar en algunas cuestiones específicas de la crianza de los hijos, en una determinada edad o un problema que pueda surgir particular en la comunidad. Entonces, crear espacio de formación es, en educación sexual, es abrir una puerta para los papás para decir, primero que eso baja también la ansiedad en las familias, vamos a dar educación sexual. ¿Desde qué lineamientos? Desde estos lineamientos, desde esta convicción. ¿Qué vamos a dar? Estos van a ser nuestras guías.
Y aquellas cosas que a lo mejor los papás no se animan a hablar porque no las saben, bueno, que en estos espacios se les pueda brindar la información que ellos necesitan para formar también a sus propios hijos. La realidad, que ustedes la saben mejor que yo, que hay muchas nenas, y ni hablar los varones, pero nenas que ya tienen su menstruación, que son señoritas, diríamos, en primer o segundo año de la secundaria y que su familia nunca ha hablado con ellas y que tienen miedo de hacer actividad física, ¿no? En la escuela, o que se avergüenzan de eso. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque los papás no se animaron a hablar o no sabían cómo encarar el tema y dejaron a los chicos desprotegidos, desinformados en esto. Entonces, esos espacios de formación son para eso. A ver, quiero verles la cara. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, vamos bien. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Está, porque como sé que hablo rápido, está bueno poder compartir. Bien. Si hay preguntas, me paran Dani y las otras personas y Javier y Marinés que estaban a cargo de esto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que porque es ley puedo enseñar lo que quiero. En una época, no sé si ahora siguen estando con tanta empatía, pero se decía que sí, que se puede hacer lo que se quería. No, no se puede dar lo que se quiere en ESI. Lo primero que te van a decir en las escuelas públicas es que está la resolución 340. Esta resolución que sacó el Ministerio de Educación en el 2018, el tema de Macri, después de que no pudieron en ese momento sacar la ley de aborto, ¿no? Pero les vuelvo a recordar, la resolución, los lineamientos curriculares y la resolución 340 es un lineamiento curricular, es una propuesta, no es una ley suprema sobre la que hay que poner rodilla al piso y arrodillarse. No es así. Es más, nuestro país tiene un marco jurídico ordenado que en teoría hay que respetar. Digo en teoría porque, por ejemplo, la Constitución Nacional es la máxima ley que garantiza los derechos de los ciudadanos. Le siguen los tratados internacionales a los que adhirió la Constitución, nuestro país. El tema es que estos tratados internacionales tienen, digamos, la vigencia que tienen si están de acuerdo o no con la Constitución Nacional, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Nacional dice que hay niños desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Y en algunos tratados internacionales habla solamente de el niño que ha nacido. No, bueno, y se hacen aclaraciones específicas porque tiene que ese derecho de los tratados internacionales tiene que coincidir con los derechos que están garantizados en la Constitución Nacional. Después vienen las leyes nacionales, que no deberían contradecir nunca las leyes superiores, la Constitución Nacional, los decretos presidenciales, las constituciones provinciales y las leyes provinciales, que deben siempre estar respetando los derechos superiores, ¿no? Los que están garantizados por las leyes nacionales y por la Constitución Nacional, las sentencias y los contratos. Fíjense, dije, teóricamente, ¿por qué? Porque tenemos una ley de aborto que contradice la Constitución Nacional, ¿no? Porque es una ley que permite el aborto, está vulnerando el derecho del niño no nacido, que está garantizado en la Constitución Nacional. Pero bueno, salvo algunas excepciones así, nosotros tenemos los derechos de los ciudadanos que están ordenados y que están garantizados por la Constitución Nacional. Fíjense en el lugar que tiene una resolución ministerial, ¿no? Está muchísimo más abajo que una ley nacional y que la Constitución Nacional. Entonces, los niños tienen derechos que están por encima de esa resolución, y muchísimo más por encima de esa resolución y por encima de estas leyes. Nosotros no podemos decir, porque hay una resolución, avasallar y vulnerar con eso los derechos de los niños y los de sus familias y también de los docentes, porque ustedes son docentes pero tienen derechos. No se olviden de eso nunca, ¿no? Voy rapidito con el tema de los derechos, pero por ejemplo, los niños adolescentes son sujetos de derecho, no son objetos de derecho. Ellos tienen derechos y esos derechos tienen que ser respetados, ¿no? Y son representados por sus padres que tienen, no se llama más patria potestad, se llama responsabilidad parental. Los padres tienen derechos y deberes sobre sus hijos, porque tienen derechos sobre sus hijos, porque tienen el deber de garantizar y hacer garantizar los derechos de sus hijos. Entonces, por eso tienen derechos, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar que los niños, por ejemplo, tienen derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a tener acceso a una educación libre, gratuita, sin imposiciones ideológicas, donde se han respetado todos sus derechos y de buena calidad. Entonces, todos esos derechos están por encima de una resolución o de una ley nacional.
Por otro lado, los padres están reconocidos en la Constitución Nacional, en la Ley de Educación y, como les mostré, en la misma Ley de Educación Sexual Integral, están reconocidos como los primeros educadores y tienen el derecho, deber de educar a sus hijos. Por eso la escuela debería brindar esos espacios de formación para los papás, para que los papás puedan ejercer bien ese deber de educar a sus hijos, ¿no? Y es más, los niños tienen el derecho de ser educados por sus padres. Entonces, no podemos agarrar una resolución para aquellos que trabajan en una escuela de gestión pública y decir, bueno, no, está la 340. Bueno, está la 340, inserta todo este marco legal donde hay derechos garantizados por la Constitución Nacional, ¿no? Que son superiores. Bien. Y los docentes, ustedes los docentes, también tienen derechos y deberes. Les cuento. ¿Vieron todos los derechos que les conté de los chicos, que hay muchos más, y de sus padres? Bueno, ustedes también tienen derechos. La Constitución Nacional dice que tienen también derecho a libertad de expresión, a libre pensamiento, a tener una religión, a todo lo demás. Dice también que tienen derecho a trabajar y a ser respetados y a poder vivir de su trabajo. Y tienen todos esos derechos. Es decir, que ustedes no pueden, no deben, no están obligados a renunciar a sus convicciones, ¿no? Por un trabajo. Digamos, no pueden ir y dar catequesis en una escuela, o escuela bíblica, en una escuela de gestión privada, pero no por eso tienen que renunciar, digamos, no dejan de ser lo que son por trabajar en una escuela de gestión pública. Ahora hay una cosa más importante también, que ¿saben quién dentro de la institución educativa, del establecimiento educativo, tiene el deber de respetar y hacer respetar? No solamente respetar, sino que hacer respetar todos los derechos de los niños que están garantizados por la Ley de Educación, las otras leyes y la Constitución Nacional. Son ustedes. Ustedes tienen el deber de respetar y hacer respetar todos los derechos de los niños. Entonces, uno no puede tan livianamente decir, ahí estaba en el artículo 3, en la resolución 340 y voy a dar esto, cuando hay una familia o un niño que no está de acuerdo con eso por sus convicciones morales o por lo que fuera, porque estarían vulnerando uno de los derechos del niño, que es su obligación en la ley como ciudadanos y en la ley de educación. Está escrito abiertamente en el artículo 67 que ustedes tienen que defender y hacer valer esos derechos. Entonces, la Ley de Educación Sexual y la Resolución 340 y la 45, la previa, del 2006, está todo inserto en este marco normativo que garantiza todos los derechos y los deberes de los ciudadanos. Bien, sigo hablando. Dejé de compartir, me equivoqué. A ver cómo están. Están despiertos todavía. ¿Vamos bien? Dani, ¿vamos bien? Voy muy rápido porque yo hablo rapidísimo. Encima no los veo, me olvido. Vamos bien, bien. Pues soy una máquina, gente. Yo ya lo sé. Y cuando no veo, cuando tengo el feedback, por ahí me doy cuenta por la cara de que uno me mira y me dice, ¿qué me estaba diciendo? Ahí puedo hacer una consulta. Dani dijo, María Guillermina, en las consultas después se van a contestar. Si podemos ahora, y si no, yo les voy a mandar un link para que puedan hacer consulta y vemos cómo en forma anónima, y vemos cómo las podemos consultar. Las podemos responder o por escrito o armamos otro espacio como este para contestar. Yo no tengo problema para eso. Sigo hablando entonces. Entonces, ¿la educación sexual qué es? Es un derecho que tienen los niños y los adolescentes que debe ser consagrado y garantizado por el Estado, ¿sí? Porque los chicos tienen derecho a recibir educación sexual. Pero dentro del marco normativo vigente, respetando el marco normativo vigente, respetando todos los demás derechos que son superiores a los chicos, digamos, por encima del derecho a recibir educación sexual está el derecho de los chicos a tener libertad de conciencia, libertad de expresión y tener libertad de culto, ¿no? Bueno, entonces el derecho de los chicos de tener educación sexual tiene que estar consagrado y garantizado del Estado dentro de ese marco normativo que garantiza todos los derechos del niño, aún sus derechos más básicos, que son los derechos humanos, solamente por ser persona, y en el contexto familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas somos seres sociales, somos seres familiares, porque venimos dentro de una familia y la familia está consagrada también por la ley y protegida por la ley, porque es la que está obligada a cuidar y proteger a los niños. Entonces, si damos educación sexual, vamos a darla desde ese lugar, ¿no? Parados de ese lugar. Ustedes tienen que estar totalmente convencidos que dar educación sexual está bien, ¿sí? Pero ¿desde qué lugar? Desde respetar y hacer respetar todos los derechos de ese chico, ¿no?
Entre ellos, que no lo dije, la integridad física, psicológica y sexual. Digamos, no podemos poner en duda la sexualidad de un niño o su identidad, porque aparte de estar haciendo una atrocidad, estaríamos vulnerando uno de sus derechos, ¿no? Que tienen derecho a ser respetados en su integridad. Entonces es importantísimo que podamos trabajar en forma conjunta a favor del alumno, respetando todos sus derechos, la escuela y la familia, respetando las convicciones, involucrando a la familia. Yo ya sé, yo doy charlas en escuelas y cuando hago la entrevista de por qué los docentes no dan ESI, todo al unísono empieza a aparecer en la pantalla, porque son anónimas, empiezan los padres, la familia, los padres, la familia, los padres, la familia. Bueno, una forma en las escuelas, es más fácil en las escuelas de gestión privada, lo sé, es más fácil cuando compartimos convicciones, lo sé, y involucrando a la familia. Como mamá lo digo, si a mí no me dicen que van a dar educación sexual en la escuela y me entero después y no sé lo que dieron, me genera muchísima ansiedad y a lo mejor hasta enojo, ¿no? En cambio, cuando se sabe qué se va a dar, desde qué lugar se va a dar, y hay respeto y hay comunicación, familia y escuela, bueno, va a ser más fácil y vamos a poder trabajar en conjunto en favor de esos alumnos, ¿no? Bien. ¿Por qué tienen que dar educación sexual? Acá, bueno, viene si yo con esto no los... Dani, yo te digo, si yo con esto no los convenzo, me tengo que dedicar a otra cosa. Voy a avisarme y me busco otra profesión, me busco para hacer otra cosa. Así que estuve pensando mucho en, a ver, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque, bueno, yo me he puesto a pensar, cuando ya estábamos mucho en la militancia en contra de la ideología de género, mucha exposición pública y mucho desgaste psicológico y emocional, decir, bueno, ¿y por qué? Una vez me preguntaron, ¿por qué haces esto? Y bueno, dije, bueno, y a ver, ¿por qué los maestros deben hacer esto? ¿Por qué yo doy educación sexual en la escuela bíblica? ¿Por qué dar educación sexual en las escuelas? Bueno, ahí el primer punto está contestado, lo hablamos al principio, porque los chicos tienen derecho a recibir educación sexual. Entonces tienen un derecho, por eso debemos garantizar ese derecho y dar educación sexual. ¿Por qué en la escuela? Bueno, porque la escuela debe garantizar ese derecho, lo dice la misma ley de educación sexual, y porque la escuela debe ser subsidiaria, es decir, debe complementar la educación que se da en casa, respetando que los padres son los primeros educadores. Entonces, subordinándose a los padres, en el sentido de las convicciones, tienen que ayudarlos en esta tarea de educar la sexualidad de los hijos. Y bueno, y la escuela está obligada, porque digamos, debe garantizar que se hagan acciones educativas, sistemáticas y ordenadas en las escuelas, debe dar educación sexual. No zafa de eso, ¿sí? Lo tiene que hacer. ¿Por qué más? Ustedes, si nos ponemos a pensar, y acá me faltan imágenes, pero en la sociedad en la que viven nuestros chicos, donde hay una idolatría al sexo, digamos, donde todo se les presenta como que todo es sexo, todo placer, todo pasa por ese lugar, ¿no? Todo está hipersexualizado, cada publicidad, el otro día no lo compartí en Padres de Pie, lo tengo que compartir, cortos de niños, que alguien lo compartió desde el chiste, pero yo lo voy a subir, aunque esté riéndose, los niños, nunca me había percatado, los niños besándose, digamos, todo es sexo, todo está orientado al placer, la hipersexualización de nuestros chicos, bueno, lo que denominamos ideología de género o la teoría de género radical, ¿no? Que está en todos lados, no todo vale, todos con todos, hay que probar, todo pasa, todo por ahí, por el poliamor, por la bisexualidad, bueno, ¿qué sos? Y lo primero que dicen es orientación sexual, ¿no? Están los medios de comunicación, en la tele, en hasta en los informativos vemos esto, entonces están bombardeados. La violencia en la que se viven los chicos, la discriminación, la violencia física, el bullying, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Bueno, todas estas leyes que fomentan la promiscuidad, ¿no? La hipersexualización, estamos hablando de que los chicos tienen derechos sexuales, ¿no? Y todo pasa por ahí. Vivimos en una sociedad donde, ustedes lo ven en la escuela, hay muchísima violencia, hace años que se está hablando como si estuviéramos en guerra, varones y mujeres, violencia dentro de las casas, abuso sexual infantil, divorcios. Cuando no hay familias separadas, divorciadas, hay mucha ausencia también o física o emocional de los padres, de ambos, de uno de ellos, por trabajo por necesidad, por trabajo porque no quieren asumir su responsabilidad en hogar. Los chicos están a la deriva. Los chicos están así, a la deriva.
A veces es muy triste. Yo doy charlas para chicos, me invitan a la iglesia, en la escuela, y vos le ves a veces cuando estoy hablando de algunos temas, y le ves la cara de tristeza a los chicos, los ojos tristes, los ojos vacíos, idos, por más que se están riendo, por más que sea el cómico del grupo, hay mucha ausencia, mucha carencia de familia. Y los errores en cuanto a la sexualidad se pagan muy caros. Tenemos muchos chicos con problemas en su identidad sexual, que no saben si son varones o mujeres, que es lo más íntimo de nuestro ser. Digamos, nosotros somos seres sexuados desde el momento de la concepción. Ya no saber si sos varón o mujer, lo que implica en tu identidad, en todas las esferas de tu vida. Las enfermedades de transmisión sexual, que nadie habla de esto, pero la Organización Mundial de la Salud hace años, hace más de una década que está alertando sobre los índices de aumento, especialmente en adolescentes en Argentina, de enfermedades de transmisión sexual, y nadie habla de esto, y se sigue fomentando la promiscuidad, el aborto, el embarazo, con todas sus consecuencias, el embarazo adolescente no intencional, digamos, los errores que se pagan por falta de conocimiento, o desinformación, o mala información en cuanto a lo sexual son gravísimos. Ni hablar de todo lo que podemos agregar, las huidas de casa, las adicciones y todo lo demás, digamos, ni hablar. Pero si hablamos específicamente de lo sexual, es terrible el mundo en el que están inmersos en nuestros chicos. Yo hablo de nuestros chicos porque yo soy mamá y los míos pueden estar relativamente cuidados, pero viven en una sociedad. Pero como sociedad son nuestros. Yo creo que la sociedad debe hacerse cargo un poco más allá de que las responsabilidades son de los padres y de las familias en particular, deberíamos ser un poco más como los elefantes, ¿no? Que los hijos se pudieran cuidar en red y apoyados en la sociedad. Creo que por eso hago un poco lo que hago, ¿no? Ayudar a otros para poder asumir la tarea, porque si vos no sabés es muy difícil. Yo vengo de una familia disfuncional. Yo desde que me convertí le pregunté a Dios qué tenía que hacer con mi familia porque no tenía ni idea. Entonces yo siempre en ese lugar hago lo que hago, digamos, porque a lo mejor hay uno como yo que no tiene ni idea. Y necesita una soga. Entonces, bueno, que podamos hacernos todo un poco cargo de lo que pasa en nuestra sociedad. No tenemos que olvidar, como cristianos, que estamos en guerra. Y si no sos cristiano y estás del otro lado de la pantalla, sabés que estamos en guerra, por la mente y por el corazón de cada uno de nosotros, en especial por los niños y los adolescentes. Es simple, quien tiene tu cabeza, tiene tu vida. ¿Por qué? Está demostrado científicamente. Conforme a cómo piensas, vives. Es bíblico, Proverbios 27:3, pero es científico también. La ciencia ha descubierto lo que está escrito hace miles de años. Quien tiene tu mente, tiene tu corazón, tiene tu vida, porque conforme a cómo piensas, así vives. Entonces, digamos, si tenemos chicos que están embotados con las drogas, con el alcohol, con el consumismo, con el televisor, con el sexo, con la porno y demás, son gente que no piensa, chicos que no piensan, que no van a tomar decisiones pensantes, son borregos que se los puede llevar fácilmente de las narices, personas con la vida destruida, sin oportunidades, sin futuro, o a lo mejor sí con un futuro, pero que no pueden ver, porque están vedados, condicionados por estos pensamientos, por estas ideas que bombardean sus mentes. Hay futuro porque, siempre yo digo, no hay que mirar a los chicos por lo que vemos nosotros ahora, hay que aprender a mirar los distintos con esperanza. Yo escucho chicos que dicen, yo no quiero contar que me pasa tal cosa, que estoy abusado, que me pegan, lo que sea, porque no quiero que me miren con lástima. Y me he acordado yo en mi infancia, cuando me miraban con lástima. Entonces, no mira a los chicos con lástima, míralos, trata de verlos como los ve Dios, con un potencial enorme, porque no sabes lo que puede hacer Dios con esa vida y con ese chico, ¿no? Pero no debemos olvidar que estamos en guerra, por nuestra mente y por nuestro corazón. Como cristianos estamos mandados a ser columnas y baluartes de la verdad. Entonces nosotros no podemos tener la verdad y guardárnosla para nosotros. Dice en Oseas que por falta de conocimiento pereció, fue destruido el pueblo. No es que fue golpeadito, se le rompió la rodilla, se le salió la uña al pie, no, fue destruido, digamos, es decir, a ruinas. Entonces, la vida de esos chicos que no conocen la verdad está en riesgo de ser completamente destruida. Y si la vida de las personas es destruida, somos seres sociales, nuestra sociedad, lo podemos ver a nuestro alrededor, lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Como sociedad corrompida, corroída. Entonces nosotros tenemos el mandato de ser columnas y baluartes de la verdad, no nos podemos quedar callados. Y el docente tiene una posición invaluable en cuanto a esto. Aún trabajando en una escuela pública, sin hablar de versículos bíblicos y sin siquiera nombrar a Dios, sí lo pueden mostrar a Dios.
pueden transmitir principios bíblicos sin nombrar a Dios, porque la verdad tiene valor igual, la verdad tiene poder igual, aun cuando yo no diga 1 Timoteo 3:15, la verdad tiene poder igual. El amor tiene poder. Y ustedes están en una posición que es inconmensurable en ese sentido. La posibilidad de ser referentes, son líderes natos en el lugar en donde están. A veces no se la creen, entonces yo sé que el sistema está preparado para que no se la crean, pero como piensas, vives, entonces si vos te crees realmente, ¿cuál es tu posición? No de poder para lastimar a otros chicos. Hoy me contaban el testimonio de un maestro las barbaridades que hacía en el aula y cómo lo trataba, sino hacer todo lo contrario, digamos, de poder ser testimonio de un liderazgo positivo, de incentivar, de mostrarle a los chicos cuán valiosos son, nada, con la palabra, con un gesto, proclamando la verdad, sin versículos bíblicos. Estamos mandados a hacer eso, en donde sea que estemos, ¿sí? Por otro lado, como seres sociales, necesitamos aprender todo. Digamos, los animalitos, cualquiera que tiene una mascotita en su casa, y ve nacer un gatito, un perrito, o vas en el medio, me pasó una vez en el medio del campo bicicleteando, vino a hacer una vaca, la vaquita nació, el tamerito nació, se puso de pie, se paró y fue a la vaca a amamantarse. Fantástico, nadie le tuvo que enseñar nada, sabía lo que tenía que hacer. Nosotros necesitamos aprender todo, necesitamos aprender a hablar. Digamos, el ser humano tiene la capacidad cuando nace de aprender a hablar cualquier idioma, depende de dónde viva, va a aprender a hablar ese idioma, necesita aprender a comunicarse. Si nadie le habla, no va a aprender a comunicarse. Necesita aprender las reglas sociales, necesita aprender cómo ser un varón, ser una mujer, cuáles son lo que se espera de ellos. Necesita aprender a comportarse, a comer. Si vas a comer con la mano, si vivís en India, con palitos, con cuchillo, tenedor, sentado en el piso, en una mesa, si se eructa o no se eructa, todo necesitamos. Y no solamente qué comer, no cómo comer, sino qué comer. El ser humano no tiene el instinto de no comer alimentos que lo van a envenenar. Somos muchos los que tenemos la experiencia de haber comido cosas del patio de nuestras casas o en un parque que eran venenosas. Los animales, por lo general, tenés que engañarlo para envenenarlo, ¿no? Entonces necesitamos aprender todo. Y dentro de todo lo que necesitamos aprender, también está la sexualidad. Y lo tenemos que hacer, digamos. La última imagen que tengo es esta, ¿no? Si vos abandonás tu lugar de educador, como docente o como padre, en las cuestiones sexuales, alguien va a tomar ese lugar, porque el chico necesita aprender. La nena necesita saber qué pasa con su cuerpo. Y si vos no le enseñás qué pasa con su cuerpo, a la nena, al varón, vos no le enseñás qué pasa con su cuerpo, por ejemplo, en cuanto a las sensaciones, en cuanto al placer, porque el cuerpo está preparado para sentir placer y aún cuando no se explore, va a empezar a sentir cosas. Si vos no le contás eso, si vos no se lo explicás, lo va a averiguar de otra manera, lo va a averiguar con el toque de alguien que se va a aprovechar de su inocencia, de su desconocimiento y la va a tocar o lo va a tocar y va a terminar abusando de él. Ni siquiera se va a dar cuenta que es un abuso hasta que sea grande y se dé cuenta que cuando tenía 14, 16 años y tuvo relaciones sexuales con un chico de 18, de 23, estaban abusando de ella, ¿sí? Entonces, o cuando un chico entra en un celu a mirar, a poner sexo, esto es literal, pasó con gente que conozco, porque nadie le hablaba de sexo en su casa y escuchaba que los demás hablaban sexo esto, sexo el otro, y por curiosidad entró ingenuamente en un celular y puso sexo y se encontró con pornografía. Digamos, necesitamos aprender. Y si vos no ocupás tu lugar, si vos no ocupás ese lugar que como padre y ustedes que son docentes tienen ese lugar, esa posibilidad de poder educar la sexualidad, ese lugar lo va a ocupar otro. Porque el chico necesita aprender todo. Todos necesitamos aprender todo. Ahora te tendrás que preguntar, no si es mejor que vos en cuanto a conocimientos, ¿no? Si lo va a hacer mejor que vos en cuanto a los principios y los valores que le vas a transmitir. Porque seguramente yo me voy a encontrar con un montón de sexólogos y sexólogas que saben muchísimo más que yo, un montón de cosas. Ahora, yo estoy convencida de que lo que le vaya a enseñar va a ser desde un lugar de principios y de valoración de su cuerpo, de su vida, y con una intencionalidad no reducida, sesgada solamente al placer, sino que la voluntad de Dios, los propósitos de Dios se cumplan para su vida y esa persona sea feliz. Feliz, no que goce un momento de placer, sino que feliz, ¿no? Algo que va más allá de lo momentáneo. Entonces, si vos ocupas tu lugar, no ocupas tu lugar, si vos pones la silla, vuelvo más tarde, no me animo, me da vergüenza, no sé, tengo miedo, va a venir alguien más, sabelo. Y bueno, y si lo dejas de hacer, sabelo. Hacelo o no hacelo, no tomes ese lugar sabiendo
que era tu responsabilidad y que se la dejaste a alguien más, ¿sí? Más allá que la primera responsabilidad de los padres, digamos, poder trabajar estos temas del aula desde un lugar desde los valores y sin temor. A ver cómo estoy, yo tampoco veo el tiempo, cómo voy con el... Ah, voy bien con el tiempo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? ¿Era lo que querías, Dani? Ahora me falta el cierre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, está. Bien, ahí está. Después hay consultas, voy a ver si puedo terminar de hablar esto. Y voy a decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué tipo de educación sexual? Bueno, conclusión. Conclusión, tenés que dar educación sexual. Conclusión, tenés que planificar dar educación sexual en tus clases y tenés que dar clases de educación sexual. Digamos, si ya no lo querés hacer es porque no querés, pero sabés ahora que sí, que lo tenés que hacer, que lo tenemos que planificar. Mira, nosotros en la iglesia estamos haciéndolo desde educación cristiana también. Digamos, hubo la propuesta desde los ministros de educación cristiana poder empezar a trabajar estos temas desde la educación cristiana, digamos, entendiendo que lo tenemos que hacer. Nosotros no tenemos leyes que nos digan que lo tenemos que hacer, salvo las leyes que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero lo tenemos que hacer. Y ustedes como docentes ya ahí les di las fundamentaciones legales y morales por las cuales tienen que dar educación sexual en las escuelas, planificarlo, ¿no? Dejar la puerta abierta. Por ahí uno planifica y por ahí no. Por ahí el chico uno tenía algo planificado y surge una situación, una noticia que alguien trae, una situación que los alumnos traen y poder trabajar la educación sexual desde las necesidades de ellos, ¿no? Desde sus inquietudes. ¿Cómo hacerlo? Las pautas, la hago cortita por una cuestión de tiempo, debe ser integral la educación sexual. ¿Qué significa integral? Desde la ley de educación sexual integral, que no es lo mismo la ESI que dar educación sexual, como decimos, educación para el amor, educación integral de la sexualidad, es que es integral desde la ley que atraviesa a todas las áreas, ¿no? En la educación. Nosotros hablamos de integralidad cuando atraviesa todo el ser humano. El ser humano es multidimensional. Somos cuerpo, no solamente lo dijo Dios, sino que lo dice la ciencia. Somos cuerpo, somos alma, digamos, todo lo que es nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo eso, y somos espíritu, que puede estar ligado o no a una religión. Esto se ha descubierto desde la ciencia también, que el hombre es el único ser que sabe que se va a morir, por ejemplo, que reflexiona, que quiere trascender a sí mismo, quiere dejar un legado. Todos quieren ser, todos tenemos algo de eternidad en nuestro corazón. Los que tenemos una religión, lo tenemos pensado y sabido, sabemos verdades de otro lugar. El que no, también tiene ganas de ser eterno, o que lo recuerden, ¿no? Dejar un legado. Bueno, eso habla del espíritu. En la educación sexual integral, ¿qué se tiene que hacer? Educar todas esas áreas, educar todas esas esferas de la vida de la persona, no solamente enfocados en la genitalidad y en el placer, sino enfocados también en todo lo demás. Esto podemos hacer una charla completa de lo que podemos dar en educación sexual desde todas las aristas, desde el cuerpo, desde el conocimiento del cuerpo, del placer, de todo, desde la educación cívica, desde lo que sea. Tiene que ser gradual, progresiva y constante. No es que doy una clase de educación sexual y bueno, no la di más, o siento un pibe y le tiro toda la información que debería saber a los 15 años, o a los 14, o a los 17, y bueno, no. Es una cuestión que debe ser gradual y progresiva. Prudente, siempre respetando la edad, el desarrollo psicoafectivo y sexual, las madurez de los chicos, cuáles son sus inquietudes. Yo no puedo contestar algo que no me preguntaron. Yo no puedo contestar algo que me preguntó un alumno que yo me di cuenta que está súper hipersexualizado y otros chicos que se están muriendo del horror nada más con las 2 primeras palabras de su pregunta. Digamos, tengo que ser prudentes, tengo que ser sabio, esa sabiduría que viene. Tampoco quedarme callado, a lo mejor a ese chico tengo que contestar después. O le tengo que decir que tengo que averiguarlo, o que tengo que pensar la respuesta porque sé la respuesta, pero tengo que ver cómo se la puedo contestar sin vulnerar su derecho a la integridad, ¿no? A la integridad psicológica, porque no por contestarla a uno tengo que vulnerar la integridad psicológica y emocional de otros alumnos. Ha habido casos donde un chico de 12 años ha preguntado sobre el sexo anal y la docente contestó dando lujos de detalle cuando había otros chicos que no sabían lo que era sexo directamente, ¿no? Así que imagínense el impacto en la psicología y en la sexualidad de esos chicos, hasta en su cuerpo, porque
automáticamente con ganas de vomitar, literal, no es que fingían, con la descripción de que estaban haciendo, ¿no? Entonces, seamos prudentes también. No es dar información solamente, tampoco es imponer juicios de valor. Es dar información, hablar, aquí puse conforme al plan de Dios, digamos, hablar de los valores, a veces sin nombrar a Dios, si estamos en una escuela de gestión pública, pero sí hablar de los principios de Dios, digamos, pero ilustrar los valores positivos de la sexualidad. No podemos decir que la sexualidad es fea, que es una cochinada, no podemos hablar de un sexo o del otro en forma peyorativa, o qué feo, yo me encuentro con mujeres y digo, qué feo que es ser mujer por la menstruación, digamos, eso, ¿a mí qué me pasa? Yo escucho, por un lado, mujeres que hablan así, de su sexualidad, de su feminidad, o como una carga, tanto la menstruación o el embarazo, o bueno, la crianza de los chicos, y después tengo a nenas, que si uno hace el clic, tengo nenas, a lo mejor de no en la misma familia, pero uno puede asociar, que no quieren crecer, que no quieren tener su menarca, porque le tienen miedo, porque ya sin saber de qué se trata le tienen asco, no quieren ser mujeres, ¿no? Entonces tenemos que ilustrar los valores positivos de la sexualidad, creérnosla, digamos, si nosotros tenemos algo que no hemos resuelto con nosotros mismos en cuanto a la sexualidad integral, ¿no? Lo que implica ser mujer, el sexo en particular, una historia de abuso, de violencia, algo que nos pasó, o de violencia que hace que nosotros seamos despectivas con el varón, como mujer hablo, ¿no? O me considere menos, o no esté contenta con mi feminidad, lo tengo que resolver, porque uno enseña desde el ejemplo. Los padres sobre todo, pero los docentes y sobre todo en los niveles más iniciales de los chicos, en la primaria, los primeros años de secu, los chicos tienen referentes y por lo general son los docentes, el preceptor. Muchas veces el preceptor no sabe el rol que juega en cuanto a la imagen y cómo se puede convertir en un referente, y lo que vos ilustres en cuanto a la sexualidad, en lo que vos representes, tus comentarios, tu forma de vivir la sexualidad, va a impactar a los chicos, porque te están viendo, aunque vos no te estés dando cuenta o te creas que no, o que no importa. Entonces, bueno, ilustrar los valores positivos de la sexualidad. Y vuelvo a repetir, conforme al diseño del plan de Dios. Yo estoy en la escuela y no necesariamente tenés que hablar de versículos bíblicos, pero sí, si vos tenés una convicción y vos creés que es lo mejor, el plan de Dios, hablar desde ese lugar. Y a lo mejor el tema es no tocarlos, para no complicarte, ¿no? El tema de las cuestiones de género y todo eso, a lo mejor no tocarlos porque hay una parte que es legal, pero igual hay que hacer una distinción de lo legal, de lo real, digamos, que una persona tenga el derecho de ser tratada, de autopercibirse como quiera, eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es decir que vos podés ser lo que vos querés porque no es así. Entonces, bueno, a lo mejor para no meterse en ese tipo de discusiones, ir a lo que les decía al principio, lo que estamos todos de acuerdo, en que los chicos tienen que ser valorados, respetados, la prevención del abuso sexual infantil y demás. Siempre tiene que ser una educación orientada al ejercicio de la libertad responsable, es decir, trabajando en las consecuencias positivas y negativas, trabajar desde el pensamiento crítico, desde muy temprana edad. Bueno, en casa se trabaja mucho, ¿no? Bueno, en vez de castigos y premios, trabajar en consecuencias. A ver, si los chicos no tienen, así como se puede decir, si hacen silencio los castigo y no van al patio, y otra forma de presentarlo es decir, bueno chicos, si hacen silencio, podemos salir todo al patio, si no hacen silencio o el salón está desordenado, no vamos a poder salir porque lo tenemos que ordenar antes de irnos. Entonces, bueno, hay una cuestión de consecuencias, ¿no? Entonces, si uno educa desde las consecuencias, eso después se proyecta en la sexualidad. Si yo tengo relaciones sexuales sin cuidarme, o con cualquiera, bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no intencional, que no poder terminar la escuela y demás, pero como consecuencias, donde ellos sepan que tienen la oportunidad de elegir. Ellos van eligiendo su vida, su futuro y quiénes son en cada paso que dan, en cada decisión que toman. Entonces, es un trabajito, por eso es importante trabajar con la familia, ¿no? Porque es un trabajito medio que de hormiga, pero que a la larga da resultados. Nosotros tenemos que educar siempre mirando al futuro. Tienen que entender también, esto lo quise poner, estaba un poco en qué dar en cuanto a los principios, pero si tienen tan cansada que son todos sujetos de derecho y parece que nadie tiene deberes, digamos, también tenemos que trabajar en esto. Educación sexual también es educación cívica, porque yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiero, pero hay un cuerpo que no es mío, ¿sí?
yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiero, pero el otro también tiene un cuerpo, tiene sensaciones, si yo me desnudo, si yo lo toco, y bueno, entonces yo tengo el deber también de cuidar del otro, ¿no? De ser responsable frente a lo que genero en el otro y frente a una vida naciente, a la consecuencia de una relación sexual. Entonces, también poder educar desde ese lugar. En valores, ¿no? Podemos trabajar todos los ejes desde los valores y sobre todo el valor de la vida. No necesariamente tengo que ir con un pañuelo celeste a la escuela para decir que valoro la vida, sino que con el gesto, con el amor, con comentarios, con la celebración, por ejemplo, se me ocurre de una niña o un niño que cuenta que su mamá está embarazada, ¿no? Poder trabajar el valor de la vida, desde la biología ni hablar, poder enseñar que cuando hay una concepción, hay un nuevo ser viviente que sus mecanismos son independientes, no le pide permiso a quien lo gesta para crecer, ¿no? Crece. Y la mamá puede no estar ni enterada que está embarazada y a la 5ª semana se empiezan a desarrollar las gónadas y la madre no siquiera está embarazada. 5ª semana de gestación. Ya el 3er día de gestación, los médicos por la velocidad de la multiplicación de las células cuando es in vitro, se pueden dar cuenta con un 70% de posibilidades de acertar si es varón o mujer. Entonces, poder trabajar desde ese lugar, no necesariamente es un versículo bíblico, digamos, desde la ciencia, poder trabajar el valor de la vida, de esto que somos únicos, ¿no? Que somos irrepetibles, que nadie debe ser discriminado, no solamente por su orientación sexual o su identidad sexual, como quieren imponer. Parece que los únicos que deben ser respetados son aquellos que tienen una orientación sexual o una identidad sexual determinada, sino que todos debemos ser respetados en todas nuestras diferencias, que somos seres dignos, todos iguales en dignidad, pero no idénticos, y que eso debe ser valorado y respetado, ¿no? Entonces vamos a tener relaciones no violentas, trabajar en eso es la educación sexual también. Y una educación sexual que sea preventiva del abuso sexual infantil, como les decía. En esto vamos a estar todos de acuerdo, gente, no deberíamos tener dificultades en ninguna escuela donde estuviéramos, del embarazo no intencional, de las enfermedades de transmisión sexual, la violencia, el bullying, la violencia en todos sus tipos, ¿no? Porque no solamente se discrimina a las personas que tienen una orientación sexual determinada, una identidad sexual determinada, sino también por su apariencia física, por sus capacidades físicas o intelectuales, por ser varón, por su mujer, por su condición social. Digamos que podemos hacer una educación sexual preventiva. Si nosotros vamos a la escuela con un proyecto de este tipo, y vamos con los padres con un proyecto de este tipo, no deberíamos, salvo alguna excepción, que estemos hablando con alguien muy radicalizado, tanto sea para no dar educación sexual en general o con una determinada perspectiva, no deberíamos tener dificultades porque estamos hablando del bienestar de los chicos y estamos hablando de sus derechos. En esto no deberíamos tener dificultades. Y esto, ¿no? Los invito a dar una educación sexual donde estemos mirando en el futuro. Digamos que a lo mejor nos arriesguemos, tomemos el desafío de salir de nuestro lugar de comodidad, pero comprometiéndonos con el presente de esos chicos, jugando al futuro. Digamos, que ellos puedan desarrollar completamente todas sus capacidades, todo su ser afuera y que no haya un obstáculo para eso. Que dice la Biblia que conocerán la verdad y la verdad, se me está ocurriendo ahora, la verdad los hará libres, ¿no? Entonces que ellos puedan conocer la verdad de lo que dice Dios para ellos, lo que espera Dios para ellos, que el plan de Dios es superior, que es bueno, y que los va a ayudar a vivir vidas plenas en el futuro, como varones y como mujeres. Esos varones y esas mujeres que Dios quiere que sea y que puedan gozar de su sexualidad con todo lo que implica, ser todo varón, ser todo mujer, según el plan de Dios, ¿no? Bueno, ahora hago tiempo de preguntas, pero lo que sí los quiero invitar a que puedan aceptar este desafío, ¿no? De dar una educación sexual a poquitos pasos, no sé, si no existe nunca, empezar a hacerlo, fíjate, buscarle la vuelta. Si está en una escuela de gestión pública, te pide determinado lenguaje, a veces uno puede jugar con el lenguaje, se puede jugar con el lenguaje, porque las palabras pesan, pero a veces uno puede jugar con el lenguaje, y eso no implica que puedas dar una educación sexual que realmente sea positiva para los chicos, pensando en el futuro de ellos y haciéndonos parte, ¿no? Así que bueno, espero que todos puedan aceptar este desafío. Y terminé. 50 minutos.